¿Me puedes llevar a mi casa? Te puedo llevar a tu casa. ¿En qué vino? ¿En bicicleta? No, hay un espejito que cuelga. yo te digo, ahora ven los autos. Exacto. Bueno, mira, dice, vengo de tomar parciales, tengo 61 años, voy a las 10 de la noche a colgar un cartel en la intemperie por la búsqueda de Clara Mariani, y en el auto escucho este relato y todo cobra más sentido. Gracias. Esto es muy importante porque la radio tiene un servicio. Este señor que dice, ¿qué estoy haciendo acá? Incluso en esto que muy bien decía Damián, ¿no? En esta idea de que a uno lo identifica, pero que a veces es un peso. En este caso, yo lo estoy interpretando, este pobre señor Mario, sobre su militancia, pero prender la radio y escuchar lo de San Martín, decís, claro, todo cobra sentido. Todo cobra sentido. A mí y es muy divertido en esto que decía Damián del espejo. A mí me tocó una vez charlar sobre San Martín y sobre la revolución con el embajador de Filipinas, que imagínate lo que sabría de San Martín, ¿no? Pero me contaba que uno de los hermanos de San Martín estuvo en Filipinas, muere en Filipinas, porque San Martín tenía muchos hermanos, claro, y eran funcionarios españoles y estaban en contra de San Martín. Claro. No, esto nos olvidamos. Y en un momento, después de una hora con traductor de por medio, ¿no?, de hablar de San Martín, me dice, ¿y cuándo lo canonizan a San Martín? Claro, San Martín. Sí, es muy fuerte esa idea, fuerte eso, que es un santo al mismo tiempo. Claro, pero para el extranjero, para el extraño que tiene una aproximación a esa figura por primera vez y ve San, dice, bueno, es obvio, va de suyo. Arranquemos con la segunda parte de la columna. Yo le pido a Pablo Casasola, nuestro director de cámara, que parta la pantalla porque está San Martín con nosotros. Está San Martín con nosotros. Ahí está, en el cuarto micrófono. Pidió estar. Dijo, estoy cansado de que hablen de mí. Hay dos hechos, Nico, muy importantes en la historia política argentina y que tienen a protagonista a San Martín, que es el sable de San Martín, el sable corvo de San Martín, con el ribete hacia Rosas y el vínculo con Rivadavia. Te tiro dos temones muy fuertes. Solo para decir esto, qué importante es poder entender que el tipo que nos libera, no solo a nosotros, sino al continente, terminó exiliado. Uh-huh. O sea, el héroe de la patria no volvió nunca traidor, más. Le dijeron traidor, no, intentó volver, no lo dejaron de desembarcar. Claro. Le dijeron traidor, le dijeron chorro, le dijeron te robaste un ejército, te robaste los recursos de Buenos Aires, se tuvo que ir, no fue una decisión. Por supuesto fue una decisión, pero enmarcada en un contexto contrario a lo que él buscaba, que era descansar. Piensen que San Martín, además de toda la campaña sudamericana, que son casi 10 años, él estuvo peleando y claro, cumpliendo servicios para el rey durante casi 30 años. Hay que dimensionar Estaba eso. Cansado, quería descansar, se le había muerto una mujer. Mierda. Dice que me quiero dedicar, cuando él dice me quiero dedicar a la crianza de mi hija, es genuino, hay que entenderlo. Él tenía la esperanza de poder descansar en Mendoza, se dio cuenta de que no era una opción en el contexto de la guerra civil, con la caída del gobierno central, iba a tener que tomar un partido. Él nunca se manifiesta abiertamente a favor de uno de ellos, pero te deja muchos subtextos. A mí me enoja mucho, no es la palabra, me da un poquito de vergüencita ajena escuchar a académicos, entre comillas expertos, que dicen, no, San Martín nunca, ¿no? Él siempre se mantuvo al margen. Todo lo que hizo es político. A ver, pero pará, está bien. Si yo ya te huele tu identificación con San Martín, digámoslo. Pero hay un tema que está bueno, disruptivo, que algunos, para mí de manera vulgar, lo plantean como era un agente inglés, que no vamos a ni darle un segundo a esa teoría, pero que es verdad que decir, che, loco, pero el chabón no podría haber hecho un poco más, y ya para meterte en la relación con Rivadavia. Rivadavia le plantea la guerra. El chabón va, hace la proeza que hace, logra todo lo que logra, y ¿por qué no vuelve la Argentina e intenta dar una batalla acá? Después se arrepiente. ¿Miedo de qué tenía? No, estaba cansado, no. San Martín, ¿miedo de qué? Nada, no. Pero San Martín entiende que el proceso que comenzaba era un proceso de guerra civil. Y efectivamente empezó un proceso de guerra civil. Exacto. ¿Por qué San Martín es tan grande? Porque no existe ninguna otra figura histórica de su peso, de su relevancia, que libere los pueblos, abra un congreso, cree una constitución, un escudo nacional, una bandera, y se vaya. Y le diga, bueno, ahora deliberen. Eso no sucedió. Tiempo después, San Martín desde el exilio dice, yo obré mal, porque me fui yo y se hicieron cargo las élites.
Yo me tendría que haber quedado con un puño ejército fuerte. Y tendría que, claro, o sea, no dice, tendría que haber sido un dictador, pero un poco lo deja porque él no hace la entrada a Buenos Aires victoriosa con su ejército. No, exacto. Lo mismo en Lima. San Martín toma, cuando llega a Lima, la derrota en Chacabuco. Que era un lugar fuerte para los españoles. La derrota en Chacabuco para los realistas, porque San Martín no habla de españoles, San Martín no es antiespañol. San Martín habla de, siempre en clave política, los maturrangos, los godos, los absolutistas. La guerra que hace San Martín es una guerra por el liberalismo entendido en el contexto, ¿no? Por favor. De comienzos de 1800. El buen liberalismo, el que nos gusta, el de la libertad de prensa, el de la religión, el del fin de los títulos de nobleza, el fin de la Santa Inquisición Católica. Pero yo digo, la derrota de los realistas en Chacabuco es de tal magnitud que San Martín no hay batalla de Lima. Claro, es muy interesante eso. Digo, vos tenés los cuadros de Maipú, los cuadros de Chacabuco, incluso el cuadro de San Lorenzo, pero no hay cuadro de la batalla de Lima porque no hay batalla, se escapan a la sierra. ¿Qué le gana con la camiseta? Entra de noche. San Martín estaba tan preocupado por generar un buen consenso en Lima que dice, no, entro de noche, y a la mañana siguiente declara la independencia del Perú. Y pensemos todo el entramado colonial y los intereses burócratas de las personas de la alta alcurnia que tenían esa posición gracias al sistema colonial, que lo veían con muy malos ojos a San Martín. Por eso él está constantemente tratando de hacer una propaganda, de hablar de los indígenas, de la importancia de la igualdad. Pero para el tipo entra de noche, ¿por qué entra de noche? Para que no lo registren, no quede en las retinas de la población limeña en que entra un ejército... la entrada de un ejército extranjero victorioso, conquistador. Es muy importante. San Martín está pensando en todos los detalles. San Martín pensó en cada menú y cada ración de cada soldado que iba a comer durante cada uno de los días. Bueno, ahora, hay un menú nutricional. Ahora, pero Rivadavia se la termina poniendo políticamente. Bueno, pensemos que San Martín le hace un golpe a Rivadavia. Entonces ya ahí Rivadavia lo tenía acá. Y Rivadavia representaba intereses abiertamente opuestos, ¿no? Los de la apertura económica indiscriminada, esa idea de, bueno, o sea, el empréstito Baring Brothers. Claro. Rivadavia es un liberal, pero un afrancesado, ¿no? Es uno de estos liberales que entiende que lo de afuera es mejor y lo de adentro es una mierda. San Martín está plagado de anécdotas contrarias a esas. San Martín estaba a favor de que nuestra capital fuera Cusco y que nombráramos a un rey, una monarquía parlamentaria, por supuesto, con una constitución, pero que el monarca sea uno de los, el hermano de Juan Bautista Tupac Amaru, que había sido el líder de las rebeliones andinas. Rivadavia nunca hubiera estado a favor de eso, ¿no? Hay distintos grados de liberalismo y también lo había a comienzos de 1800. Y cuando San Martín regresa, primero lo hace a Mendoza y después llega a Buenos Aires, y él se da cuenta de que primero se había caído el gobierno central, ya no había más gobierno central. Ahora entramos en el proceso de lo que se conoce como las autonomías provinciales o la anarquía del año 20, elijan su propio... Pero para ver, usted es el especialista, pero no, yo no soy especialista. La guerra civil en la Argentina va a venir mucho después que para matarlo a Rosas. No, la guerra civil empieza el día 1 de la Revolución. Ahí está. Empieza el día 1 de la Revolución. Hay gente que votó en contra en el Cabildo Abierto. Ah, qué cosa rara, claro. ¿Qué se pasa con la gente que vota en contra? Y bueno, esa gente no se fue a ningún lado. Quedó operando en las sombras y también a la luz del día. Pensemos en Artigas. No, claro, está bien. Tiene una mirada muy global. Es exacto lo que decís. Pero lo que te quiero decir es el fenómeno Rosas. Porque así vamos a ese otro gran personaje donde hay un vínculo entre San Martín y Rosas. Lo que a Rosas le va... Sarmiento, hay varios que lo van a visitar a Boulogne-sur-Mer, a San Martín, entre ellos Sarmiento. Ese tipo de la historia de Perón. Verdi, claro, es del exilio y le ponen el micrófono inexistente y le quieren diga que es un tirano, y él no lo dice nunca y dice, bueno, escúchame, a mí me llegan las noticias, dice San Martín, de que bueno, allá las cosas están bastante bien, que no hay más guerra, ¿no? Que hay, claro, porque se le decía el restaurador de las leyes, ¿no? Pero lo que a San Martín realmente le va a tocar una fibra del cuore es la actitud de Rosa para con el bloqueo francés, que dura 2 años. Los franceses, hablamos mucho de Inglaterra, pero no se habla de que Francia bloqueó Buenos Aires durante 2 años. Un montón.
Y luego lo que va a ser la vuelta de obligados, se le suman los ingleses. Y él, en su testamento, San Martín, decide legarle, dice, por la satisfacción que me dio ver cómo se defendieron los intereses de la patria ante las injustas pretensiones de las potencias extranjeras, hablando de Gran Bretaña y de Francia, le legaré el sable con el que liberé a la América del Sur al brigadier general Juan Manuel de Rosas. Eso es algo que para la oligarquía nacional, para la generación post-Caseros, es imperdonable. Yo los invito a ir al Museo Histórico Nacional. Yo ahora puedo decir cosas que antes no podía decir. Rosas es el que dona el sable a su hija, luego de su muerte, el sable de San Martín. Y es la hija de Rosas, Manuela, la conocida Manuelita, la que lo dona al Museo Histórico Nacional. En la donación, el día que llega el sable, no hubo cobertura mediática, no fue el presidente, porque para esa generación vencedora de Caseros, que había construido un país blanco, occidental, que miraba al progreso, porque había logrado acabar con las tinieblas del dictador Rosas, era imposible explicar que el padre de la patria le hubiese delegado el sable al dictador. Es claro, una falla en la historia que había construido Mitre. Exacto. No se puede explicar por qué San Martín le da el sable a Rosas. Es la película de Matrix, cuando pasa el gatito 2 veces. Claro. Entonces es muy divertido porque la hija, Manuela Rosas, dice, bueno, yo lo dono al museo, pero pongo 2 condiciones. Wow, fíjate qué inteligente. Dale. Una de las condiciones es que quien lleve el sable físicamente sea mi primo, que se llamaba Juan Manuel de Rosas, mojada en la oreja, tremenda. Y la otra condición es que donde sea que se exhiba, se replique la cláusula testamental en la cual San Martín le lega su sable a Rosas. Vayan a ver si eso está en el museo. No está. No está. No está. Ningún director lo puso eso. Deliberadamente, ¿eh? Entonces uno se pregunta, ¿quién elige a los directores de los museos históricos nacionales? ¿Son todos compañeros a veces? Bueno, muchas veces no. Qué linda la historia porque está más viva que nunca. Y... ¿Qué pasó? Este cubano